Bueno, pues arrancamos este conversatorio en español por el 25N, el Día de la Eliminación de las Violencias Machistas. Muchas gracias a todas por estar aquí. Se me hace muy raro empezar esto en español porque es el primer conversatorio que hacemos de este tipo en español, espero que no sea el último. Y nada, me presento, yo soy Alba, soy la actual coordinadora de LASK. Y bueno, para aquellos que no nos conozcan, LASK es una organización, es una membership-based organization desde 1996, basados en Dublín, y LASK comparte la pasión por el cambio social en América Latina, en Irlanda, bajo los principios de la igualdad, justicia social y la igualdad cultural, social, política, civil y económica a nivel de derechos para todo el mundo. Con estos eventos lo que intentamos es exponer las injusticias que se viven no solamente en América Latina, sino también en Irlanda y en el resto del mundo de una forma un poco interseccional a través del public awareness, actividades de development education, que es principalmente lo que hacemos, intercambio de información y campañas de solidaridad. Para aquellos que nos sigáis, ya sabéis que todos los últimos miércoles de cada mes realizamos nuestro Last Wednesday y bueno, hasta ahora siempre han sido en persona, pero en fin, con la situación actual, pues el COVID nos ha obligado a hacerlas online, así que bueno, aquí estamos, como todos, ¿no? A través de una pantalla, pero estoy segura de que aún así va a ser un conversatorio muy rico e interesante. Antes de nada, quiero agradecer desde el equipo de LASK a todas las compañeras de los colectivos de Que Sea Ley, de Chile Expreso Dublín, Radio Latina, las compañeras mexicanas y todo el mundo que ha contribuido a crear con nosotras este evento tan interesante y tan importante y que honestamente desde una perspectiva personal espero que de nuevo no sea el último. Comentando un poquito la charla, bueno, esta charla está siendo grabada ahora mismo y será subida a nuestro canal de YouTube, donde podéis ver anteriores charlas que hemos estado haciendo desde la primavera. Os pedimos, como ya os he comentado antes, por favor que silenciéis los micros para evitar el ruido de ambiente y también si cerráis la cámara sería genial para evitar comernos el ancho de banda. Podéis comunicarnos a nosotras y a cualquier persona del chat, o sea, del evento por chat. Va a haber una persona encargada de revisarlo y chequearlo. Y si bien va a haber un turno de preguntas al final de la exposición de nuestras representantes, podéis ir poniendo las preguntas que tengáis en la cajita del chat y nosotras nos encargaremos de recogerlas y de plantearlas una vez que ya termine esta parte. Y sin más, por mi parte esta introducción termina. Le paso la palabra a Celeste y de nuevo una vez más muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Es un gran placer estar haciendo precisamente hoy esta charla y espero que sea muy fructífera e interesante para todo el mundo. Bueno, gracias Alba. ¿Me escuchan por las dudas? Sí. Sí, gracias Alba. Bueno, bienvenidos a todos y todes y todas. Como dijo... Perdón, ¿alguien puede silenciarse, por favor? Estoy escuchando. Gracias. Sí, creo que es Moto G Power, alguien así. Sí, por favor. Ahí yo creo que lo pueden mutear ya. Ahí está. Gracias, disculpen, me desconcentro. Bueno, como explicaba Alba, esta charla de hoy es justamente relacionada con el 25N, el 5 de noviembre, que es el Día Mundial para la Lucha contra las Violencias Machistas. Y justamente hoy no queríamos perder la oportunidad de tener esta charla donde vamos a trabajar el concepto de violencia de género. Antes de arrancar, esto no es una charla teórica, esto es una charla entre compañeras, entre conocidas, entre mujeres migrantes que nos hemos encontrado en Irlanda y que nos acompañamos en compartir nuestras experiencias como mujeres migrantes. Me voy a presentar primero, perdón, mi nombre es Celeste, soy argentina, soy psicóloga, en este momento en Irlanda no estoy ejerciendo, soy una mujer migrante, como muchas de las que estamos aquí, y además, bueno, participo del colectivo Que Sea Ley Dublín,
que después una compañera, Bianca, va a presentar y va a dar mucho más detalles sobre este colectivo. Antes de arrancar y de presentar a las compañeras, es bueno poder revisar el concepto de violencia de género, que es lo que nos une hoy. Desde la OMS entendemos a la violencia como todo acto de violencia de género que resulte o tenga como resultado, perdón que lo estoy leyendo, pero para que quede súper claro, que dé como resultado daño físico, sexual, psicológico para la mujer, entendiendo todo acto no solo en la vida privada y en la pública. Entonces, si lo desmembramos esto, es todo sujeto que se autoperciba mujer o otras disidencias, ya por el hecho solo de ser mujer, todo acto que sea en contra de esta persona, que afecte su salud mental, física y su sexualidad, es un hecho de violencia, ¿sí? Después lo vamos a ir charlando, pero muchas veces pensamos que un acto de violencia solo es un golpe, un golpe físico, pero muchas veces, y la mayoría de las veces, nos olvidamos de ver todo lo que está atrás, todo ese camino y esa historia que está atrás de por qué llega el golpe, ¿no? Y un poco es lo que vamos a revisar en esta charla de hoy con las compañeras y las colegas, donde vamos a ir por etapas, ¿sí? Las etapas de una persona, cualquier persona que vive pasa por estas etapas, y vamos a ir compartiendo diferentes comentarios sobre los tipos de violencia que suceden, que son particularmente característicos de estas etapas, y además luego vamos a terminar con una final etapa que es mujeres migrantes, donde todas estas violencias además se van a reeditar por el hecho de migrar, y ya ahondaremos en ese tema. Ahora, antes de arrancar, quisiera que mis compañeras de hoy se vayan presentando, así que Vanessa, si querés presentarte. Hola, gracias por la invitación en primera instancia, chicas. Es una gran oportunidad para dar a conocer lo que está pasando con nosotras que somos migrantes también. Me presento. Soy Vanessa Rodríguez, soy chilena, profesora. Pertenezco al colectivo Chile Despertó Dublín, que se crea en octubre del año pasado, en base a la gran revolución que comenzó en Chile, que realmente apelaba contra las grandes inequidades que existen en mi país. Y por esa razón, muchos de los chilenos que estábamos en Dublín decidimos reunirnos y crear este colectivo para brindarles un apoyo dentro de, obviamente, la situación de beneficio que estamos nosotros sin estar en Chile. Y es ahí que nace este colectivo, con esa mirada apuntando a apoyar la revolución chilena en base a mejorar las condiciones de vida de todos los chilenos y chilenas. Sin embargo, a través del tiempo nos hemos dado cuenta que son muchas las problemáticas sociales, y por eso nacen otras aristas también, como es la violencia hacia la mujer, la violencia de género. Y por eso, bueno, estoy yo presente en este momento, pero hay un equipo de atrás que también trabajó conmigo, por ejemplo Marjorie, que también trabajó conmigo para hacernos presente a través de este conversatorio. Y eso, chicas. Así que muchas gracias por la invitación, y aquí estamos disponibles para aportar con lo que más se pueda. Muchas gracias, Vanessa. Bianca, ¿querés presentarte, por favor? Sí, cómo no. Bueno, hola a todos primero. Mi nombre es Bianca, soy de Rosario, Argentina, y hace 2 años y medio que estoy en Dublín. Y formo parte del colectivo que se llama Ley Dublín, que es un grupo de mujeres latinoamericanas que nos empezamos a reunir por la necesidad que tenemos les latines de salir a la calle, y nos encontramos por primera vez en el 2018 durante las votaciones al proyecto de legalización del aborto en Argentina. Ahí nos pusimos en contacto y nos volvimos a encontrar en marzo de 2019 para el Día Internacional de la Mujer, y a partir de ahí quedamos en tener reuniones los 8 de cada mes, que desde ya cualquier persona que se quiera unir puede por privado pedir el link. Tenemos un grupo de WhatsApp donde se pasa toda la información de las reuniones, y básicamente este grupo es un espacio de contención en el que charlamos lo que nos pasa, lo que sentimos, todas las problemáticas que nos atraviesan como mujeres, y especialmente como mujeres migrantes, y eso, es un espacio para debatir, para compartir ideas, y que particularmente a mí me fue
mucho apoyo y contención, así que quien quiera sumarse está más que invitada. Gracias, Bianca. Silvia, ¿quisieras presentarte, por favor? Muchas gracias y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Silvia Bernal y soy boliviana, primeramente, también migrante, viviendo en Dublín 9 años, quizás un poco más. Y bueno, soy parte del proyecto de Radio Latina en Dublín, o sea, un proyecto que se ha creado sobre todo para darle voz, más que todo a la comunidad latinoamericana a través de un programa de radio. Bueno, eso es por mi parte y muchas gracias al grupo que está organizando este evento por la invitación. Gracias, Silvia. Yuri, ¿quieres presentarte, por favor? No te escuchamos, Yuri. Perdón. Buenas noches a todos. Mi nombre es Yuri Herrera. Primero que nada, quiero agradecer la invitación. Yo soy mexicana, abogada, y actualmente estoy estudiando una maestría en solución de conflictos aquí en Dublín. Tengo casi 2 años viviendo aquí. Y bueno, básicamente yo siempre he tenido interés por los temas de protección de derechos a la mujer. Entonces, cuando recibí la invitación para estar aquí, encantada accedí. Y bueno, yo no pertenezco en sí a ningún colectivo, pero de pronto en el 8 de marzo hubo por ahí un grupo de mexicanos que estuvo interesado en participar en la manifestación que se hizo ese día. Y bueno, de ahí conocí el grupo que sea ley y he participado en eventos con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Yuri. Bueno, gracias a todas por presentarse y vamos a arrancar con lo que hoy nos une, que es esta charla relajada entre compañeros, entre todos, para poder acercarnos en experiencias y acercarnos en sororidad y en empatía. Quizá algo de lo que hablemos hoy sirva a alguien para darse cuenta de alguna situación o para reforzar o solo justamente para compartir en este día tan especial. Muy bien. Lo que vamos a arrancar hablando es sobre las violencias o lo que puede suceder las violencias en la niñez. Antes de arrancar, de arrancar sobre particularmente la violencia, quisiera que conceptualicemos o nos ubiquemos en la niñez, ¿no? Las sujetos que están en la niñez, estamos hablando de una persona en formación, podríamos poner, muchos libros de biología hablan de 0 a 10, 11 años, pero estas personas o estos niños o estos niñes son pensados desde antes de venir al mundo. Son pensados desde un lugar, son pensados desde un nombre, son pensados desde un sueño, desde una profesión, desde alguien que los espera, claramente en el mejor de los casos, pero alguien solo los está pensando y los está ubicando en una escuela, en un barrio, con gustos, no gustos. Entonces, pensamos que este niño viene al mundo en limpio. Viene un mundo donde no sabe, donde no habla, que luego empezará a hablar, pero un mundo donde ese grupo familiar que lo cuida, que lo va a proteger, siempre hablando de los mejores casos, ¿sí? Esto es siempre así. Va a imprimir un montón de emociones, de percepciones, de modos de estar y de ser de esa persona, de modos de conectarse con el otro, de modo de aprender a sentir con el otro, de qué siento sobre mí. Va a aprender además, va a crear su imagen a través de lo que el otro le dice, porque al principio los niños no se reconocen, los niños no se reconocen y lo que diríamos después en psicología, la imagen del espejo, uno es las percepciones, o como quizás diría Sartre, lo que los otros dicen que somos, ¿sí? Entonces, pensemos siempre que un niño es una persona en construcción, donde justo este momento las impresiones y todo lo que reciba de este grupo familiar, no solo para sí, sino también de qué es el mundo y en el mundo donde va a vivir, marca una fuerza y marca
digamos, hábitos y herramientas para vivir que son a veces muy difíciles de mover o de repensar en otros momentos de la vida. Más o menos después, cuando nos hagan preguntas, podremos interiorizar más en este tema si quieren. Por lo tanto, quiero llamar a Vanessa, que es compañera chilena, que esa como docente, como profesora, ha tenido en su profesión, ha trabajado con niñas y donde las cuestiones de los estereotipos y las violencias de género es algo que está desde los primeros, exactamente, se pone de manifiesto en los primeros años hasta de la escolarización. Sí, tienes mucha razón con lo que dices y yo creo que hay que darle mucha importancia a este tema porque creo que enfocarnos en las distintas etapas de nuestro crecimiento, ya sea como mujeres o como hombres, nos permite entender cómo nos vamos a relacionar en nuestras futuras relaciones amorosas, cómo nos vamos a relacionar con un otro, y todo lo que vamos aprendiendo nos va a ir condicionando a este tipo de relaciones. Y es verdad, en algún momento somos seres que estamos como una tabula rasa, como le decimos en pedagogía. O sea, en definitiva, estamos sin nada, y todo lo vamos adquiriendo a través del aprendizaje que nos va dando el contexto, la sociedad, la escuela, nuestros amigos, nuestras familias, etc. Sin embargo, yo creo que los estereotipos de género no solamente se parten desde que el bebé o la bebé nace, vienen de mucho antes, incluso cuando ya se está esperando el bebé. Por ejemplo, voy a partir con un ejemplo súper básico y que por lo menos en mi país es muy común, que dicen, ay, qué rico que va a ser niñita, porque si es niñita va a ser tranquilita. Ya ni siquiera ha nacido esa persona y ya están poniendo ese estereotipo, ese cartel, apelando al estereotipo de señorita, por ejemplo. O, ay, pucha, que mal que va a ser niñita, pero no te preocupes que después va a salir el niñito, el campeón. Claro. Ya antes del vientre estamos condicionando a esa persona que ni siquiera tiene ni siquiera ha nacido y aún no tiene clara su género. Ya lo estamos condicionando simplemente por el sexo que dijo una matrona o un ginecólogo que iba a tener. O sea, esos estereotipos hay que romperlos. Esos estereotipos hay que cambiarlos, porque si no los cambiamos vamos a seguir partiendo, vamos a seguir reproduciendo el modelo machista. También quiero partir de la base que hay que entender que el machismo es como una enfermedad, es una adicción. Por ejemplo, si yo soy adicta al cigarro, a las drogas, al alcohol o lo que sea, y yo no me doy cuenta de mi adicción, yo nunca me voy a poder hacer cargo de esa adicción para cambiarla. Con el machismo es exactamente lo mismo. Nosotros vamos replicando modelos, estereotipos y ejemplos a medida que nos vamos relacionando con otros, y si no somos conscientes de que estamos dentro de una sociedad machista, si no somos conscientes de que estamos replicando esos modelos machistas, nunca lo vamos a hacer, porque no nos estamos dando cuenta de que estamos enfermos. ¿Y cómo podríamos cambiar esto en el aula? Yo desde la mirada del aula, bueno, primero es que como profesores nos hagamos cargo de que vivimos en una sociedad machista y cambiemos ciertos estereotipos del aula. Muchas veces, estoy dando ejemplos que yo lo he escuchado, yo tengo 8 años de experiencia en aula, los profesores, por ejemplo, de educación física dicen, no corra como niñita, o ahora en la actividad todos vamos a correr como niñita. ¿Y qué es correr como niñita? O darnos cuenta también, los profesores que somos especialistas en distintas áreas, yo por ejemplo soy profesora primaria, pero profesora de matemática, al principio yo no me daba cuenta que le estaba dando la mano a más hombres que a mujeres en el aula. ¿Por qué? Porque estaba replicando esta sociedad machista, todavía no me daba cuenta que tenía esta enfermedad. Y cuando fui consciente dije, no, le voy a dar la oportunidad a las niñas de que participen. Porque la sociedad siempre lo que hace es potenciar las habilidades científicas en los varones, en los hombres, y darle más prioridad a las mujeres en las áreas humanistas. Y en las aulas eso también se replica. Por ejemplo, dándole la palabra a las chicas en matemática para que puedan dar su opinión. Ellas por sí solas no lo hacen porque ya vienen condicionadas desde la casa y desde otros profesores hacia atrás a no participar en las áreas científicas, por ejemplo. Entonces, es sumamente importante generar esos espacios de participación. Paralelamente, creo que como profesores tenemos el deber ético de instaurar la discusión de género como problemática social en las aulas. Siempre
que acontece un nuevo femicidio en nuestro país o hay un caso puntual, comentarlo, hablarlo con los chicos. No decir, no, es que son muy chiquititos para hablar de este tema. Esto es una problemática social que nos está afectando a todos. Y por lo mismo tenemos que hacer cargo como docentes, perdón, de esta problemática. Y no porque yo haga matemática o haga lenguaje o haga cualquier otra área, no hacerlo. Porque como profesores tenemos un deber ético y moral y nosotros estamos formando para la vida, más allá que para una asignatura. Y bueno. No, es muy interesante lo que decís, Vanessa, porque muchas teorías hablan que el segundo grupo de socialización de un niño es justamente la escuela, ¿no? Primero es el grupo familiar y en la escuela donde se van a reeditar, revivir o actualizar o practicar todos estos modelos en la familia y luego se aprendido justamente también en la escuela, como vos mencionabas. Sí, y paralelamente, bueno, yo les comentaba que esta intervención en el conversatorio yo la hice en conjunto con Marjorie, que es otra compañera de nuestro colectivo, Chile Despertó, y ella es madre. Entonces yo le preguntaba a Marjorie, tú como madre, ¿qué ves con respecto a al machismo? ¿Cómo tú nos podrías guiar o dar algunos tips, porque no hay una receta para cambiar el machismo, de cómo hacerlo? Y ella me decía, mira Vanessa, ¿sabes qué? Yo soy mamá y me he dado cuenta que los niños son una esponja. Reciben todo lo del medio. Lo que tú digas, a veces ni siquiera crees que lo va a retener y lo retiene. Estoy conversando con mi esposo de algo privado y ahí está, y yo pensaba que no estaba y lo retiene. Entonces, todo lo que tú hagas, eres un ejemplo para tu hijo o tu hija. Totalmente. Por lo mismo, hay que romper con esto de que los niños no saben. Los niños saben y saben bastante. Son personas pensantes y analizan desde que nacen hasta que mueren la vida y los momentos y todo. Ella me comentaba que es súper interesante que ellos entiendan que tanto papá como mamá tienen responsabilidades en la casa. Y hay que sacar esa frase típica de que el hombre me ayuda en la casa, porque el hombre no ayuda, o sea, tiene las mismas obligaciones tanto... Las mismas responsabilidades. Exacto, la misma responsabilidad de la mujer como el hombre, las obligaciones del hogar. Y me dijo algo que me hizo mucho sentido, y me dijo, ¿sabes qué? A nuestro hijo también le damos responsabilidades, para que él, y tiene 1 año y medio, para que desde chiquitito sepa que en la casa todos los monos bailan, como decimos en Chile, todos tenemos que hacer algo y la responsabilidad no solamente recae en mí. Eso es sumamente importante. Bueno, y tanto en el hogar como en la escuela, yo creo que también hay que romper con los estereotipos, por ejemplo, los colores de vestimenta, los estilos de vestimenta, incluso desde antes del vientre, porque cuando se hacen estas fiestas baby shower, que es como para el nacimiento, se compra si el niñita todo rosado y si el niñito todo amarillo, todo celeste. Claro, claramente, ¿no? Poder, los estereotipos de cosas que parecerían tan naif o inocentes, como marcan desde los colores y después iríamos con los juguetes los juegos de roles y ni hablar totalmente, la división de tareas, como dirán otras. Muy bien, sí. Y ¿Último comentario? Sí, el último comentario, que yo creo que también lo conversamos con Marjorie, que a veces lo normalizamos tanto como, por ejemplo, nace una niña y ponerle aros. ¿Por qué estamos mutilando a una niña? ¿Para que se diferencie de un hombre? O sea, todas esas prácticas que nosotros hacemos, ya sea como docentes o como padres, desde que empezamos con el aprendizaje de ese niño, tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos replicar estos modelos machistas que tarde o temprano van a traer problemas. Claramente, me interesa comentar esto y así nos unimos y comenzamos con la siguiente etapa que queremos mencionar. Esto que este sujeto, esta personita en construcción, que todo esto que aparentemente al principio es un juego, no es consciente, es una forma de accionar, de estar, del adulto que lo cuida, lo protege o habla por él, por él, por ella, por ellos, por ellas, por ese niño, cómo luego todo esto que parece que no está pasando, como esto que Marjorie decía, este niño parece que no está, este niño está, pero está, y está presente más de lo que, con 1 año más de lo que ella se imagina. Todo eso que parece que no va, que no está, que nadie escucha, sí se escucha y sí se reedita en la adolescencia, porque claramente este es un momento donde la personalidad se termina de construir, donde tenemos, justamente porque como la personalidad se
termina de construir, donde el yo se hace un sujeto que va a empezar a tomar acción sobre su vida, sobre lo que quiere hacer, lo que ya le gusta, de quiénes son relevantes en su vida, el pertenecer, todo esto va a entrar en crisis. Por eso también es la adolescencia este sujeto que adolece, porque todo este proceso nuevo que va a vivir el adolescente no es solo buscar su independencia, su rol, separarse de alguna forma, buscar una salida exogámica, diríamos los psicólogos, de ese grupo familiar, de ese primer grupo de pertenencia que era la escuela, y además empezar a diferenciarse o no de todas esas prácticas aprendidas, cuánto hay de él o de ella o de ella sobre sobre cuánto es mío y cuánto es del otro, ¿no? Entonces, justamente en esta búsqueda de cuánto es mío y cuánto es del otro, tenemos adolescentes y en este siglo XXI que exploran cada vez más su sexualidad, que son adolescentes con acceso a un montón de información que quizá otras generaciones no tuvimos. Y sobre esto un poco nos va a comentar, nos va a disertar un poquito Bianca. Bueno, yo siguiendo un poco en la línea de lo que planteaba Vane, investigando, leyendo, pensando sobre qué enfocarme en la adolescencia, creo que una de las cuestiones más importantes y de las problemáticas más grandes que atravesamos las mujeres en la adolescencia es la falta de información. Y especialmente la falta de información en cuanto a la sexualidad. Porque yo creo que más allá de todos los cambios que ocurren en nuestro cuerpo y el poco conocimiento que usualmente tenemos las mujeres sobre nuestro cuerpo, me parece que una de las cosas que pasa es que se nos inculca la vergüenza desde muy chicas a hablar de un montón de cosas, entre ellas del placer femenino. Yo creo que esto está cambiando hoy en día, me siento muy vieja al decir esto, pero es la verdad. Pero cuando nosotras éramos adolescentes, las mujeres no hablaban de masturbación, no se hablaba de las relaciones sexuales y de lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba. Era muy poco lo que se hablaba y en general los canales de información, al no recibirlos a través de los canales formales, como por ejemplo puede ser la escuela, recurríamos a lo que conseguíamos, que en general suele ser la televisión, las redes sociales o en el porno en muchos casos, que hablábamos con Vane sobre este tema antes del conversatorio y comentábamos esta cuestión de que los adolescentes terminan aprendiendo de sexo a través de un porno que es totalmente misógino, que pone a la mujer en un lugar de objeto de placer y no de sujeto activo. Y especialmente los hombres se educan con este modelo. Y me parece que eso es lo que a la larga termina poniéndonos muchas veces a las mujeres en situaciones en las que no nos sentimos cómodas, en las que no queremos estar, y esa falta de educación, que si bien, a ver, se están implementando leyes de educación sexual integral, de hecho en Argentina hace más de 10 años que la ley existe, pero lo que pasa es que en la práctica no es lo mismo, muchas veces no se da o se da muy mal o muy acotadamente. Y yo creo que esa falta de herramientas nos termina poniendo en situaciones en las que no se nos enseña que el placer tiene que ser mutuo, que siempre tiene que haber consentimiento y que el consentimiento no está dado en ninguna acción ni en lo que tengamos puesto. Y que aunque se dé el consentimiento en un momento, en otro puedo decir no me siento cómodo acá, no quiero estar acá. Entonces me parece que ahí hay algo que está fallando y que, como dice Vane, las y los que somos docentes, yo también soy profesora, más allá de que no nos competa directamente a nuestra asignatura, tiene que estar y tiene que estar muy presente. Entre las cuestiones que a mí me parece que tendría que brindar la educación sexual, principalmente es herramientas para poder expresar lo que sentimos, para poder ser responsables en cuando decidimos cómo iniciar una relación sexual, con quién, conocer los métodos anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual, poder vivir la orientación sexual con libertad, no discriminar,
y junto con estas herramientas se nos debería enseñar nuestros derechos sexuales y reproductivos, que ahí está otra de las cuestiones claves, entre las cuales no se nos enseña que las mujeres podemos decidir si queremos o no queremos tener hijos, cuándo tenerlos, cuántos tener, con quién tenerlos, y esa es una lucha que se está dando en todo el mundo, conquistar ese derecho. En Irlanda, particularmente en el año 2018, se dijo sí al aborto legal. Se derogó la 8ª enmienda, que era la que penalizaba el aborto en todos los casos. Y bueno, en América Latina la lucha es un poco más dura, pero ahí estamos. En Argentina la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito ya presentó 8 veces el proyecto de ley. Ahora, hace algunas semanas se presentó de nuevo, así que estamos a la espera de las votaciones. Y es importante mencionar también que Uruguay es el único país en el que el aborto sí es legal, desde el año 2012, y me parece que es un ejemplo de la manera en la que se lleva a cabo, porque muestra que realmente sí genera un cambio muy positivo en un país. En el caso de Uruguay, según lo que me estuvieron contando compañeras uruguayas, la mujer tiene que hacer una consulta con un médico en primer lugar. Claro. Ese médico la va a derivar a un equipo de profesionales que van a incluir un ginecólogo o ginecóloga, un trabajador o trabajadora social y el tercero era un profesional de la salud mental. Después de esta consulta en la que se le va a dar herramientas a la mujer para que la decisión sea tomada consciente y responsablemente, se plantean todas las alternativas, y si así toda la mujer sigue queriendo interrumpir el embarazo, se la acompaña durante el proceso. Y es muy importante mencionar que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 47.000 mujeres por consecuencias de abortos inseguros. Y en Uruguay, en el año 2018, las muertes maternas por aborto fueron 0, después de la implementación del IVE y obviamente acompañada con otras prácticas sociales. Y no solo no hubo muertes maternas, sino que disminuyen los embarazos no deseados, y la calidad de los nacimientos es mucho mejor. Así que me parece que eso es clave. Que claramente, esas dos herramientas son claramente van entrelazadas. La educación sexual integral y el acceso, y una ley del aborto que ayude a la situación de poder una persona que no quiere ese embarazo no deseado y pueda transitarlo de la manera más tranquila y más consciente, y asesorándose y tomando la mejor decisión con la mejor información a su acceso, ¿no? Claramente este ejemplo de Uruguay en Latinoamérica es maravilloso, y claramente las estadísticas muestran que claramente es efectivo, y ese miedo que hay que los abortos van a aumentar, que etcétera, etcétera, no tiene sin fin. No, es infundado infundado. y se anula el entender que realmente es un derecho decidir si querés o no querés tener hijos. Totalmente. Y me parece que con la sexualidad en la adolescencia hay otro tema que es muy importante, que es lo que mencionaba. Bianca decía que también no hay acceso a la información o a información adecuada, pero con esto de las redes sociales y el acceso a Internet, el adolescente está expuesto a situaciones que, por ejemplo, una violencia que está tipificada hace no mucho tiempo, que otras generaciones quizá no eran víctimas de eso. Por lo tanto, vamos a llamar a la compañera Vanessa, que nos va a comentar un poquito sobre la situación del grooming. Sí, bueno, antes de referirme al grooming, quería compartir un poquito, sí, las vivencias que nosotros tuvimos en la adolescencia como mujeres. Cuando nosotras comenzamos con nuestros cambios físicos, desde muy niñas, 10, 11 años, con nuestros cambios psicológicos, que también fueron cambios importantes, cómo nos sentimos, por ejemplo, con el
piropo callejero. Okay. ¿Cuál fue la primera edad en que nos tocaron en la calle? A mí a los 11 años. Entonces, ¿cómo podemos seguir replicando esas actitudes para seguir fomentando el machismo? Yo recuerdo que una amiga una vez me dijo, yo tenía tantos problemas de autoestima que la primera vez que me tocaron en la calle fue terrible, quedé peor. Claro, Y yo siento desde mi percepción que yo no tuve grandes problemas de autoestima durante mi adolescencia, pero yo caminaba encorvada. Cuando comencé con todos estos cambios físicos, caminaba encorvada porque me daba vergüenza, me daba miedo y terror que me volvieran a tocar en la calle, que me miraran o que me dijeran algo. Afortunadamente, acá en Irlanda eso no pasa. Una puede caminar libremente por la calle, yo creo que las chicas me pueden respaldar en lo que estoy diciendo. A veces puntualmente alguien se acerca a decirte algo, pero que hasta es cordial. En cambio, en Chile es horrible. Yo camino en la calle y tengo que pelearme con 5 hombres, y ahora que soy adulta, que tengo 32 años y me siento empoderada para poder hacerlo, pero ¿qué pasaba cuando tenía 10, 11, 12 años? O sea, es una invasión a tu libertad. Uno piensa hasta cómo vestirse para salir a la calle. Uno piensa... Yo recuerdo que hace unos años atrás yo tenía que caminar una cuadra desde mi casa hasta donde tomaba la locomoción, el metro o el bus. Servicio de transporte. Sí, y yo pensaba antes de salir, chuta, ojalá que nadie me diga nada, que nadie me diga nada. Y es algo sumamente estresante que vivimos a diario todos los días. Totalmente. Entonces, entrelazándolo con lo que tú decías, Celeste, imagínate todo este precedente nosotras, imagínate ahora qué pasa con las redes sociales. Claramente. Que es un factor que además de lo que nosotras vivimos en nuestra adolescencia, se potencia aún más el acoso y el abuso. El grooming es el hostigamiento, el engatusamiento que hace un adulto hacia un niño usando las redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Instagram, WhatsApp o alguna otra red. Generalmente se hacen pasar en primera instancia por niños o niñas de la edad de la persona con la que están hablando, comienzan una cierta relación amorosa para posteriormente decirle a veces la verdad, a veces no, y comenzar con estos favores sexuales, enviando el pack, como se le dice. ¿Qué es el pack? Son fotos o videos de partes íntimas, o sea, de senos, etc. Y bueno, cuando el grooming es seguido, o sea, yo como adulto estoy hostigando a una niña, a un niño por las redes sociales, puede incluso desencadenar un encuentro real que termine en un abuso sexual, en una violación. Entonces, esto es sumamente importante y apelo, yo no soy mamá, pero soy profesora y apelo a los papás y a las mamás. ¿Por qué? Porque estos tiempos sí, son complejos, en pandemia aún más, porque estamos todos encerrados, cansados ya, hasta con la gente que vivimos, la vemos todos los días, pero es tan importante el control parental que debemos hacer los adultos frente a la tecnología con la que nos vemos hoy en día. Muchos padres y madres se sienten tan culpables de no poder estar con el niño o con la niña a diario o por hartas horas en el día, que llegan y le compran un celular con internet ilimitado y no entienden que el gran peligro es el celular ahora. Sí, ¿no? Y una situación nueva que es niños con COVID, en situación en pandemia, digamos, no van a la escuela y padres le han dado un celular para que se comunique con sus compañeritos, compañerites de la escuela, y si un adulto no está controlando digamos, revisando ese acceso, no sabemos, digamos, un adulto puede pensar inocentemente, está hablando, ¿con quién habla todo el día? Bueno, con los compañeritos de la escuela, ¿no? Claro, y la niña o el niño en un principio puede creer que habla con un compañero de la escuela, pero no sabemos realmente quién está detrás de ese perfil, quién está detrás de ese WhatsApp. Totalmente. Es sumamente importante el control parental y no obviar esto de las redes sociales, que es un tema que a nosotras también nos afecta como migrantes y mujeres acá, pero yo creo que eso lo vamos a tocar más adelante. Sí, y por eso, bien. Bueno, ¿Y podrías comentar, porque en Chile hay una ley muy particular sobre esto? O sea, es un proyecto de ley, que aún no es ley, es un proyecto de ley que se llama Ley PAC, que pretende castigar a todas las personas que exhiban o difundan material pornográfico de otra persona. Esperamos que esto en algún momento llegue a buen puerto, porque lamentablemente al día de hoy esto no es
no constituye No está aún un vigente crimen. todavía, la ley no está aprobada, digamos, está siendo Sí, tratada. es un proyecto y esto también obviamente que influye entre parejas adultas. Si yo como mujer, por ejemplo, tengo una relación íntima con alguna persona, una relación de pareja, y yo decido enviarle una imagen de mí o de nosotros, pero si esa persona posteriormente lo hace una difusión de esa imagen, igualmente esta ley podría entrar en vigencia. Podría entrar, porque, pero... Claro, es independiente si yo en un inicio estuve de acuerdo con el envío de la imagen, es la propagación de ese video. Sin mi autorización, exactamente. Pero creo que en México sí hay una legislación sobre eso. No sé, Yuri, ¿nos puedes comentar un poquito sobre la ley Olimpia? Sí, claro que sí. Justamente en este mes de noviembre se aprobaron reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal para sancionar la violencia digital. Esta ley, como bien lo comentaste, es mejor conocida como la Ley Olimpia, y quiero contarles un poquito de cómo surgió a la vida jurídica esta ley. En el año de 2014, una chica llamada Olimpia Coral Mero se dio cuenta de que en redes sociales circulaba un video sexual de ella con una expareja, pero a diferencia de él, ella sí se identificaba en el video y él no. Llegó a difundirse a tal grado que un periódico local lucró con su imagen y le pusieron un apodo y la llamaron la Gordibuena de Huachinango, que es una localidad en el estado de Puebla. Claro, esta chica sufrió un trauma severo porque era apuntada en todos lados donde ella salía. Llegó al grado de que estuvo encerrada por 8 meses en su casa e intentó suicidarse 3 veces. Sí. Lamentablemente, pues el impacto que causó en ella esta situación fue muy alto. Entonces, esto la hizo reflexionar sobre la violencia que estaba sufriendo y que ella simplemente era una víctima más. Entonces, en ese momento, ese tipo de violencia no estaba tipificado como tal y no existía ninguna ley que sancionara a quienes divulgaran material íntimo sin consentimiento de la otra persona. Afortunadamente, ella encontró apoyo en su familia y ella decidió buscar a más personas que hubieran sufrido de este mismo problema y redactaron un proyecto de ley que sancionara este tipo de delitos. Entonces, pues incluso en ese momento ella se encontró con muchos tropiezos, porque cuando decidió presentar la denuncia correspondiente, ella se dio cuenta de que el delito, como les decía, no estaba tipificado. Claro. Recurre al proyecto de ley, a redactar este proyecto de ley, busca el apoyo de un diputado y la respuesta fue que él no avalaría ese tipo de comportamiento y se negó a apoyarla. Pero afortunadamente en 2018 se aprobó la reforma para los delitos en contra de la intimidad sexual. Entonces, básicamente, esta ley tipifica y sanciona el acoso, el hostigamiento y la difusión de contenido sexual en plataformas de Internet o redes sociales, así como las agresiones en contra de las mujeres en medios de comunicación, alcanzando penas de 3 a 6 años de prisión. Entonces, esto es algo pues, muy bueno porque de pasar a no tener ningún tipo de que ni siquiera tipificara este delito a poder contar con una cárcel, con una pena de prisión, pues es bastante bueno. No, claramente es como ley y además pensándola en el contexto de Latinoamérica, es una ley de avanzada y de protección sobre los derechos de la mujer y de otros también. Maravilloso. Esa ley tendrá sus cosas como en todo país, pero es un gran paso para todos nosotros, claramente. Pensando... Una característica buena, de esta ley, nada más para concluir, es que obliga a la autoridad competente a bajar o bloquear de los espacios públicos los contenidos difundidos sin consentimiento de las personas. Entonces, eso también da mucha más seguridad, ¿no?
Claramente, bueno, claramente, cuando el Estado ejerce la ley que tiene que haber, las personas con autoridad protegen a las mujeres o a las víctimas de estas situaciones, ¿no? De este tipo de violencia. Claramente, para continuar con nuestra charla, en este caso la ley Olimpia nace por esta situación de esta chica, que podríamos considerar un adulto, ¿sí? No estamos hablando de un adolescente de 12 años, ¿no? Un adolescente de 12, estamos hablando de un adulto donde su personalidad está construida, donde probablemente tenía una relación con esta persona, una relación consentida, donde probablemente quizá consintió esa situación o ese video o esas imágenes entre dos. Y no nos olvidemos esto, digo, un adulto que se para fuerte, que dice, bueno, yo ya sé lo que quiero, o estoy en busca de lo que me gusta, estoy en busca de proyectos personales, estoy en proyectos personales tanto amorosos como laborales, en busca de ideales también, ¿no? Nos encontramos en este tipo de adultos nuevamente afrontando nuevas situaciones que este siglo XXI nos trae, este cambio de mundo, gente que migra, gente que sale al mundo laboral, donde todo esto también se va a reeditar. Creo que Bianca tenía algunos puntos para comentarnos sobre esto. Sí, bueno, para introducir esto me parecía importante mencionar que hay una idea generalizada de la violencia de género que plantea o se piensa en muchos sectores que son situaciones extremas pero localizadas, que afectan solamente a las personas que están involucradas en el acto violento, de manera individual. Y yo creo que lo que esta concepción ignora es que todas las mujeres, independientemente de si vivimos en sí una situación de violencia o no, estamos afectadas por la violencia de género, porque tenemos miedo, porque cambiamos nuestros hábitos, porque cambiamos acciones por el miedo que nos causa esta amenaza, y sobre todo estamos limitadas. En todo lo que hacemos estamos limitadas porque estamos siempre pensando de qué manera nos podemos proteger, de qué manera nos podemos cuidar. Y obviamente, ya sea que la violencia ocurre en el ámbito de la casa, en la calle, en el ámbito que sea, nos afecta en todas las otras áreas de nuestras vidas. Y esto no omite, no deja de lado el ámbito laboral. Justamente yo pienso que más allá de que la mujer se ha insertado en el mercado laboral y las cosas están cambiando, ya desde el momento en el que nos insertamos desde un lugar de discriminación, desde un lugar de considerarnos inferiores, salarios menores, y con todas las mismas violencias que sufrimos en el resto de los ámbitos de nuestras vidas. Y esto es en rasgos generales, y después pensar más allá de si nos pasa una situación de violencia en el trabajo o no. Ya en el camino al trabajo, en el transporte, en la calle, como decía Vane antes, nos acosan, nos violentan. Entonces todas esas situaciones que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida nos afectan psicológicamente, nos generan traumas, ni hablar si es una mujer que sufre violencia en la casa, que es violentada en su hogar, cómo esa situación le afecta psicológicamente y obviamente repercute en su rendimiento laboral, e inclusive la vuelve muchísimo más vulnerable a violencias dentro del trabajo. Y hasta asimismo, si sufre violencia en la casa y por ese motivo tiene que ausentarse del trabajo, tiene que pedir una licencia o tiene un rendimiento laboral más bajo, también va a ser señalada y va a ser juzgada por pedirse una licencia, por ausentarse del trabajo. Entonces se suma el trauma y el estrés de estar siendo violentada junto con el miedo a perder el trabajo. No, claramente, súper interesante esto que estás remarcando, Bianca, de que si bien
el éxito de trabajo es otra área de disfrute o no, o es necesaria para cualquier persona, porque todos necesitamos vivir, así que hay que ir al mercado laboral. Sí. Pero uno no puede, ¿no?, dividir cual máquina todo el tiempo, ¿no? Bueno, esto es trabajo, esto es mi vida personal. Claramente cuando Sí. estos sujetos, nosotros vivimos esto constantemente. Digo, está bien, si no sucede en el hogar, pero tengo todas estas preocupaciones o precauciones hasta ir al trabajo cuando me tomo el transporte público, o Sí. cuando regreso, o tengo que bajar, o regreso de noche, digamos, ¿no? Después del trabajo, porque me extendí, porque había que hacerlo, había que terminarlo, y porque hay que demostrar que como mujer soy eficiente y lo tengo que hacer muchas Sí. veces, ¿no? Digo, y en esto, ¿qué te parece cómo podríamos combatir, ¿no? O prevenir estas tipo de situaciones de violencia en el trabajo? Una de las cuestiones principales, justamente en la última reunión del colectivo estuvimos hablando de las diferentes violencias y se tocó mucho el tema de la violencia laboral. Y una de las cosas que es terrible, pero es real, que durante la pandemia muchas personas pasaron a trabajar desde la casa. Y una de las cosas que escuché mucho es qué bueno que en mi casa no tengo que escuchar a mis compañeros los chistes machistas, los comentarios machistas. Y una de las cosas que más se recalcó es cómo se minimizan esos comentarios por tomarse inocentes y no se les da el lugar que tienen que tener pensando que después se pueden convertir en algo más grave. Y en primer lugar, yo creo que lo que debería haber es protocolos de acción en los lugares de trabajo que capaciten a los y las trabajadoras para saber qué hacer ante una situación de violencia, tanto si les pasa a ellos como si son testigos. Pero muchas veces esto no pasa. Entonces, en ese caso, y siguiendo con la idea de qué pasa cuando minimizamos las cosas, a mí me parece que individualmente lo que se puede hacer es no minimizar, no anular la incomodidad que puede sentir una persona ante una situación de acoso, de abuso, y eso es lo mínimo, porque eso sería acoso Totalmente. psicológico, después puede escalar acoso sexual, agresiones físicas. No tener la situación de alguna forma o la posición pasiva de esto también va a pasar, ¿no? No. Exacto. No va a pasar, va a empeorar Y probablemente. otra cuestión que me parece muy importante mencionar, que todo esto lleva a la mujer, en el caso de, a veces si no es tan prolongado en el tiempo o no le afecta tanto, puede llegar a ser que la mujer solo, no sé, decida cambiar a lo mejor de trabajar en un área a trabajar en otra, o reducir la jornada laboral, o en el peor de los casos, renunciar a un trabajo. ¿Y a dónde nos lleva eso? La mujer, cuando se inserta en el mercado laboral, lo que logra es una independencia económica del hombre, que en su momento era quien traía la plata a la casa, El y proveedor, logra sí. mínimamente reducir un poquito las relaciones de desigualdad de poder que hay en esta sociedad. Cuando la mujer se ve forzada a reducir su jornada laboral o a renunciar porque sufre acoso en el trabajo, vuelve a esa posición de dependencia del hombre. Entonces Total. ahí ves como todo está enlazado y siempre se Sí, nos vuelve a intentar poner en el lugar sí, de que dependientes. totalmente, que muchas situaciones que pueden ser aisladas en realidad son pequeñas aristas de un gran iceberg que se esconde abajo, donde la parte grande se esconde abajo del agua, que justamente nada es aislado, ¿no? Ningún tipo de Sí. violación es aislada, sino justamente sobre esa persona, en esa situación. Justamente para repensar esto, ¿no? Digo, una persona que pasa por diferentes etapas de su vida, donde todas estas situaciones de violencia se pueden reeditar, y que empezamos no desde una situación agresiva, empezamos desde estereotipos, desde pensamientos, desde manera de pensar, desde manera de estar, y que fuimos a donde la situación se va como agrandando y va tomando otra escala. Pensemos eso, que muchos de nosotros, quizá en nuestros países de orígenes nos ha sucedido, pero por acceso a otros recursos o por ser nuestro país de origen, nos sentimos más empoderadas, más empoderadas, y podemos quizá combatir o poner un tope o buscar ayuda, etc.
pensemos que todo esto también se reedita o se reaviva o se percibe quizá hasta más grande cuando una persona migra. Pero cuando una persona migra, X por las situaciones que sean, una persona migre, no solo, digamos, los efectos psicológicos que tiene la migración, no solo será a nivel afectivo, sino también en relación a entrar en esta cultura nueva. Muchos de nosotros estamos viviendo en Irlanda, por lo cual es una cultura nueva, formas de ser y estar, y de personas que se comunican y se relacionan con nosotros de maneras distintas, donde hay un estrés que muchos dirán intercultural o intercultural, porque hay que aprender culturas nuevas, modos nuevos, cruzar la calle de manera distinta, por ejemplo, que eso es algo básico, por ejemplo, y todo eso va a influir. Si van a bibliografía de psicología y demás, se está hablando de un síndrome nuevo llamado el síndrome de Ulises, de estas personas que están en un lugar nuevo por X razón, y extrañan lo anterior o están en duelo con lo que se ha perdido y demás. E imagínense encontrarse además ser una persona nueva y estar pasando situaciones de violencia de género en este nuevo lugar que quizá uno pintó con añoranza o con ilusión. Y si bien uno diría, pero si tengo las herramientas, todo se dimensiona y está emocionalmente más dimensionado, uno no siente que no está respondiendo de la misma manera o que no tiene las mismas herramientas que tendría antes. Por esto, para ir hasta la última parte, que ya estamos entrando casi en la última parte de la conversación, quisiera llamar a Yuri, que tiene quiere compartir una experiencia en relación a una situación que resulta habitual en muchas personas que emigran. Sí, gracias, Celeste. Yo quiero compartir una situación que desde hace un tiempo llamó mi atención al llegar a Irlanda, porque además de ser algo que viví yo personalmente, me di cuenta que no soy la única persona que se encontró en esta situación como mujer migrante, ya que, bueno, he sabido de casos de amigas conocidas o de otras chicas que vienen desde México para a establecerse aquí como estudiantes o por trabajar o cualquier razón, y han pasado por la misma dificultad. Y me refiero específicamente a cómo a veces, estando fuera de nuestro país, se puede volver verdaderamente difícil poder acceder a un control del cuidado de la salud de la mujer, hablando específicamente de ginecología y métodos anticonceptivos. Pese a que muchas de nosotras migramos teniendo una educación sexual previa y desde una edad temprana, migramos por diversas razones, y aquí viene una pregunta importante, creo yo, es ¿qué tanto afecta nuestra situación migratoria para poder tener un acceso fácil y una atención adecuada para el uso de ciertos métodos anticonceptivos o poder atender problemas relacionados con la salud de la mujer? Claro está que también existen algunos factores que no dependen de nosotras, como el sistema de salud de cada país y la forma en que se da la atención médica. Pero me gustaría contarles por ello mi experiencia, porque en este caso las dificultades a las que me enfrenté y qué fue lo que yo detecté como un problema en mi búsqueda para acceder a estos servicios. Viviendo en México, yo contaba con una ginecóloga de cabecera, a quien consultaba obviamente siempre que era necesario, y pues con ella acudí durante muchos años a hacerme revisiones y exámenes de rutina. Yo padezco yo tengo un padecimiento que se llama síndrome de ovario poliquístico, y este padecimiento me causa muchos problemas de acné e irregularidades en mi periodo conceptivas. Cuando yo fui diagnosticada en México, y allá solamente basta con que te las receten una vez y no hay necesidad de que vayas a la farmacia con una receta para que te las puedan vender, ¿no? Entonces, cuando yo me vine a Dublín, me traje alguna dotación de pastillas, pero cuando se terminaron, pues tuve que conseguir. Me encontré con el primer problema, que fue precisamente que aquí no se pueden comprar las pastillas sin tener una receta médica, lo que implica obviamente que tú tienes que ir con tu GP, que es el General Practitioner, para solicitar una prescripción y después poderlas ir a comprar.
Evidentemente, esta situación nos implica hacer un doble gasto, que es, por un lado, sacar una consulta que debes de pagar, obviamente, para tener la receta, y además de eso, pues el gasto que te implica comprar las pastillas, ¿no? Cuestión que, como les comento, esto no sucede así en México. El segundo problema que detecté es que ha resultado difícil para mí, por ejemplo, poder encontrar un ginecólogo o ginecóloga de confianza, que alguien me pueda decir, ve con este doctor o ve con esta doctora, porque pareciera que aquí, no sé si no hay una cultura de tener como que un médico de cabecera e ir con ese mismo médico siempre. Entonces, aquí en México, como funciona es, tú vas con tu doctor y con ese vas toda la vida, ¿no? Y aquí vas con el, primero que nada, tienes que ir siempre con un GP, que es el General Practitioner, y si él detecta la necesidad de remitirte con un médico especializado, entonces te direcciona, pero no lo puedes hacer regularmente directamente, o sea que tú decidas ir con un especialista de primera consulta y listo. Eso no sucede aquí. Entonces, No, sí, dime. no, digo, esto es una problemática que has encontrado, ¿no? Y además también podemos repensarlo, ¿no? Digo, en tu experiencia vos comentás que, que tu situación ha sido por una situación, una enfermedad que tú ya traes, que has tenido, que estás manejando y demás, que estás con tus controles y demás, pero no, también pensar, digo, o sea, ¿por qué también, digo, o sea, el acceso a la salud es así, ¿no? Vamos a un GP, esto es así en Irlanda, tendrá alguna dificultad, pero también el hecho de nosotras somos las que tenemos que ir para hacernos responsables hasta de nuestra anticoncepción, ¿no? En esta situación tú la necesitas, pero una persona que viene, una chica que viene de Irlanda, de otro país, que quiere cuidarse, tiene que hacer todo este paso como siempre pensándonos a nosotras como responsables de la anticoncepción, cuando siempre esto es una situación de dos, no es que nosotras solo tenemos Claro, relaciones sexuales, ¿no? Porque totalmente. porque eh, mira todo el proceso que hay que hacer por el sistema de salud como lo establece este país para tener la anticoncepción de pastillas conceptivas cuando la protección de un profiláctico, la protección por profiláctico está en el supermercado, en un Claro, supermercado totalmente. 24 horas, ¿no? Sí, claro. Sí, sin duda alguna yo soy de la idea de que el cuidado anticonceptivo es de dos, ¿no? En una pareja son dos y los dos son responsables de tener, de, 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 más bien en los dos recae esa responsabilidad, pero como bien lo dices, desafortunadamente a veces nosotras por ciertos padecimientos o cuestiones, tenemos que acudir a ciertos métodos o ciertos medicamentos seguir. Y de pronto esto ha llevado a que muchas chicas no lleguen a tener una atención adecuada o tienen que esperar largos periodos para poder ser atendidas o simplemente buscan otros medios para cubrir sus necesidades en relación a estos temas, ¿no? Una cosa que yo me di cuenta y que realmente me preocupó un poco en este sentido fue que en el tema de la anticoncepción, por ejemplo, lo que sucede, al menos en la comunidad mexicana, es que muchos chicos cuando vienen, chicos o chicas que vienen por primera vez a Irlanda, pues para tener de cierta manera una entrada mientras pueden tener un trabajo, traen pastillas de emergencia, pastillas anticonceptivas de emergencia, y debido al fácil acceso de estas, las chicas están usando estas pastillas de manera indiscriminada en lugar de llevar un control adecuado de anticoncepción. Entonces, también es una cuestión preocupante, ¿no? No, claramente, ¿no? En muchos países se llama la pastilla del día después, ¿no? Cuando es un método de emergencia para una situación muy particular y por todas estas situaciones que complejizan el acceso a una protección anticonceptiva más regular y que tenga otro efecto en el cuerpo, eh,
chicas recurren a esto porque justamente cierta protección o la protección adecuada, que es la más fácil, y la primera barrera de protección, que es un profiláctico, no se está usando, ¿no? Y no es una cuestión de que la mujer no se cuida, sino es otra situación de violencia, de tu partener sexual no lo quiere usar o no le quiere usar, ¿sí? Claramente no. Eso es una gran problemática que hemos percibido también en relación a las personas migrantes, y quería apelar a Silvia, Silvia, que es la compañera que nos representa desde Bolivia, que ella quería comentar la situación de migrante, especialmente como persona que migra desde Bolivia. Silvia. Gracias, Celeste. Vaya, es bastante interesante todo lo que he estado escuchando en esta hora, y la verdad, o sea, es un montón de información, y supongo que para todas las que están escuchando también es un montón de información. Cuando me pidieron poder hablar sobre la migración o el tema laboral también, bueno, se me vinieron muchas cosas a la mente, pero hablar del aspecto laboral, y me acordé de un artículo que hace 5 años, o sea, una periodista del Irish Times, o sea, bueno, tuve la suerte de que me hiciera una entrevista, y en el titular dice, o sea, me quedé en Dublín por la paz y la seguridad. Y también dice, en parte del contenido, dice, o sea, que me quedé porque me siento más independiente que mi país. El hecho de ser independiente en un país extranjero, pues significa también que tienes que tener un trabajo. Si no trabajas, pues no vas a poder ser independiente. O sea, esa es la realidad. O sea, el tema económico juega bastante en el hecho de ser una persona independiente, y sobre todo si eres mujer también, o sea, sí implica, porque llegas a conocer una especie de riesgos en el momento de buscar trabajo. Y como mujer, bueno, ya es difícil, entre comillas, sí. Pero como migrante se suma algo más a esta dificultad, y bueno, he podido más o menos analizar las vulnerabilidades que encontramos en este camino de buscar trabajo como migrante, como mujer y como latina, más que todo, porque las que estamos aquí somos todas latinoamericanas, ¿no? La mayoría, claramente. Entonces, entre estos puntos que más o menos había identificado, también viendo y escuchando a otras personas, leyendo otros artículos también, habla uno de las barreras lingüísticas. Las barreras lingüísticas, pues es lo primero, o sea, llegas a un país, o sea, en mi caso he llegado para aprender inglés primeramente, entonces llegas a un país en lo que prácticamente no puedes comunicarte como lo haces en tu país. Total. Entonces, ahí hay un primer miedo que es el miedo a equivocarte, a decir lo que sientes, porque, o sea, tienes miedo a cometer errores. Entonces, esto que implica que cuando accedes a un trabajo, pues también no puedes reclamar, porque el idioma es también un obstáculo al momento de buscar trabajo. El segundo también es la dependencia económica. Esto muchas veces si vienes con tu pareja, pues, o tu pareja es irlandesa, europea, o que tiene la nacionalidad o la residencia para vivir acá en Irlanda, pues dependes prácticamente de esa persona, ¿no? Entonces, muchas veces esta dependencia económica también conlleva el riesgo también a sufrir violencia por parte de tu pareja o por parte de tu empleador en sí, ¿no? Y quienes usan generalmente quizás hasta el chantaje de controlar tu estatus migratorio en Irlanda, como de chantajearte con el hecho de que si no estás con él, pues no vas a tener la visa para quedarte, te van a mandar a tu país, o sea, vas a ser deportada. He conocido casos así de que las parejas, o sea, esas parejas multiculturales, si se puede decir así, pues han sufrido ese tipo de amenazas viviendo ya años, porque prácticamente estas mujeres todavía sienten dependencia de esta persona, ¿no? Esa dependencia de que necesito de él
para vivir en este país. Claramente. ¿No? Entonces, eso hace que haya una dependencia económica y de estatus migratorio también. Además. Y Silvia, antes, sí, continuando con lo que venías, quisiera preguntarte, digo, ¿vos sentís o has percibido que además de ser mujer migrante o el colectivo, digo, por colectivo latinoamericano, digo, ¿no? Porque venimos de un lugar del mundo donde nuestro color de piel, nuestra forma de cuerpo es totalmente distinta al país que estamos ingresando, ¿no? Al país que queremos migrar. Digo, ¿has sentido o percibido algún tipo de discriminación o que esto además, más allá de que el idioma es una gran valla que hay que pasar, además nuestras características físicas pueden ser también otro conflicto o otro stop para poder seguir avanzando en una estabilidad en este país? Exacto, bueno, tal vez lo puedo llamar, es otro de los puntos que iba a decir, el choque cultural más que todo, y el estereotipo que te ponen también cuando llegas, o sea, uno es tu forma de hablar, la región de donde vienes, tu color de piel. Entonces, eso llega a formar ciertos estereotipos, como decir, eres latina, eres hot latinas, o eres caliente, o sea, eres esta mujer fácil que está buscando, o sea, sexo, o sea, si sales, pues, o vas a una fiesta, estás buscando este tipo de romances, o sea, fugaces, ¿no? Eso por un lado. Esto también es parte del choque cultural que hay aquí, de los estereotipos que muchas veces se forman en la misma Irlanda, ¿no? En la misma gente irlandesa o el resto de europeos que tienen sobre los latinos o las latinas en todo caso. O sea, es sentido, sí, algunas veces, las primeras veces, por ejemplo, al momento de ir a una fiesta o algo, siempre hay esa como más familiaridad y más confianza con una latina para acercarte que con una irlandesa, por ejemplo. Ok. ¿No? Entonces, eso sí es algo que me imagino muchas mujeres que viven aquí en Irlanda lo han sentido. Y bueno, si volvemos a la parte del trabajo y todo eso, creo que uno de los principales obstáculos también es el tema de no conocer, o sea, las instituciones públicas que pueden ayudarnos, de no conocer el tema de los derechos que como mujer, como tal, como mujer, que es muy independiente de la nacionalidad de la cual vengamos, pues tenemos, ¿no? Entonces, todo esto surge, y si hay algún tipo de violencia o de discriminación e incluso de gente que quiera tomar ventaja de ti por el simple hecho de ser mujer y ser latina, pues es más que todo la desinformación y como lo dijo creo Vanessa o Bianca, es el tema del miedo, el miedo a ser visible, la violencia que vives tanto en el trabajo, en tu entorno familiar, en tu entorno estudiantil, por decirlo así, ¿no? Entonces son aspectos que yo he notado yo vivo 9 años, en estos 9 años he notado mucho, he conocido historias también de parejas, he conocido gente que ha sido también, has recibido un trato discriminatorio en el trabajo o que han sido también de cierta forma violentadas por compañeros de trabajo o por jefes o por el simple hecho de ser en el caso de las au pairs, por ejemplo, ¿no? También. Que claramente au pair es un trabajo que muchos de nosotros accedemos, digamos, ¿no? Que es uno de los primeros trabajos que es más fácil, ¿no? Encontrar. ¿Puedes explicar qué es au pair por si alguien que no esté viviendo en Irlanda? Sí, el hecho de las au pairs es el primer trabajo prácticamente que la mayoría de las estudiantes agarramos, sobre todo para poder sostenernos. O sea, eres una niñera que vive en casa de una familia que de hecho tiene niños y de los cuales tú vas a recibir un cierto monto de dinero semanal o mensual de acuerdo a cómo
a qué contrato hayas llegado con la exacto. Pero muchas veces estos contratos son solamente hablados. Entonces, ahí también hay otro factor que hace a estas personas vulnerables, porque no están incluso protegidas por leyes del trabajo o simplemente, ¿no? O sea, está considerado como un trabajo doméstico o algo que no está reconocido. Hay muchas campañas para que por lo menos pueda haber el mínimo, el pago mínimo para las Claro. pero todavía, o sea, son trabajos que no están totalmente regulados. Claramente, ¿no? Riquísimo, Silvia, tu aporte y ya volveremos contigo. También otra situación dificultosa que encontramos les migrantes, es el acceso también, hablamos de la salud, del trabajo y el acceso a la vivienda. Aquí Vanessa tiene algo para comentarnos. Sí, bueno, hola de nuevo. Bueno, entrelazando también un poquito con lo que habíamos hablado en el momento que tocamos el grooming, como mujeres migrantes, también al momento que llegamos a Irlanda estamos solas, sin una red de apoyo. Entonces, para poder hacernos esas redes de apoyo, nosotras también lo que utilizamos son las redes sociales. Y dentro de estas redes sociales está el WhatsApp, el Instagram, etc. Entonces también nos estamos exponiendo como mujeres a personas desconocidas para buscar una casa, para buscar un trabajo, incluso para, no sé, quiero comprar harina y no sé dónde venden, escribo por un grupo de WhatsApp, alguien sabe dónde comprar harina y nos falta que un hombre te escriba por interno y empiece ya con esta invasión constante. Bueno, quería hacer esa acotación porque las redes sociales también se pueden mal utilizar para acosarnos, para violentarnos y para invadirnos. Quería dejarlo claro. Para que sigamos en estas instancias de apoyo. Claramente, Vanessa, y es súper valioso lo que estás comentando, y lo valioso de esta charla también es para que muchos nos pongamos en contacto con estos colectivos que nosotros tenemos y participamos para acompañarnos en esta situación y en muchas otras. Para ir cerrando un poco, hemos nombrado situaciones que nos pasan como personas que sufrimos ciertas violencias por el hecho de ser migrantes, y no nos olvidemos también que este 2020 es un año muy particular, porque toda nuestra vida se ve afectada por la pandemia mundial que es el COVID-19, entonces no nos podemos olvidar que todo esto se vio que nuestras vidas han cambiado, no solo laboralmente, que muchos han vuelto, muchos hemos vuelto al espacio de la casa, donde no solo se trabaja y también muchas y muchos de nosotros nos ocupamos de nuestro hogar, y donde además que nos encontremos con estas personas, con otras personas que también nos violentan. Digo, esto no solo afecta en lo laboral, sino también en lo psicológico, en lo emocional, la no posibilidad de poder salir, de no poder ir a esos espacios, no solo de trabajo, sino también de escape, de huida, de relajación, de un montón de otros sentimientos que hacen que todo eso se quede capsulado y quizá explote en el interior del hogar. ¿A qué voy con esto? Es que mundialmente, e incluso también aquí en Irlanda, durante el COVID, durante este año, las líneas o las instituciones de protección sobre violencia de género, atención a la víctima de violencia de género, han mostrado las estadísticas que se ha duplicado o ha incrementado la cantidad de consultas o de llamadas. Por ejemplo, en Irlanda hay una línea gratuita, ¿sí? que en el diario, y además hoy en una charla que han dado, han comentado que sus consultas aumentaron en un 43%. Una pequeña aclaración que hay que hacer quizá aquí, que en Irlanda no está tipificada la violencia de género, sino la violencia doméstica. Y nosotras como colectivo lo que queremos como diferenciar es que la violencia doméstica, como en muchas de nuestras leyes en Latinoamérica, que lo han tipificado así anteriormente y con la lucha se ha cambiado,
interpela que es algo que sucede, una actividad, una acción que sucede en el interior del hogar, en lo privado. Y que no solo estaría afectada la mujer, sino cualquier otra persona o persona de ese miembro o de ese hogar. Nosotros desde nuestros colectivos y desde nuestra militancia nos paramos desde una posición de violencia de género, porque estas personas no están siendo violentadas por vivir en un hogar, están siendo violentadas por ser mujeres o ser disidentes o autopercibirse de otra manera que no es la hegemónica, digo, por ir por fuera de lo que es hegemónicamente considerado y por ir por fuera de lo que el hombre considera que se respeta y lo que no, digamos, ¿no? En el concepto de la violencia machista. Entonces, eso es importante que lo nombremos porque lo hemos visto en los diarios y es una situación real en Irlanda, pero siempre pensemos y tratemos de repensar y probablemente de aquí salgan luchas y comentarios para vivir en este país, para comentar, para poder cambiar esta conceptualización. Quisiera ahora llamar a las panelistas que van a comentar un poquito sobre la situación de violencia que como participantes y miembros del país de donde vienen. ¿Sí? Quisiera llamar a Bianca. Bueno, sí, durante la pandemia, particularmente en Argentina, la ONU presentó las estadísticas que las denuncias por violencia de género aumentaron un 39% durante el aislamiento social obligatorio y desde marzo, que es cuando empieza la cuarentena en Argentina, hasta septiembre hubo 127 femicidios, o sea, uno cada 34 horas. Nada más que agregar. No, claramente. Gracias, Bianca. Vanessa. Sí. Bueno, en Chile van 47 femicidios hasta el día de hoy, pero nosotros nos encontramos con otra problemática un poco más compleja, porque, bueno, en el último tiempo, a raíz de toda la revolución, nos hemos encontrado con una policía que efectivamente ha hecho abuso de su poder, y por ende, 8 de cada 10 mujeres manifiestan a través de un estudio que se hizo tener la percepción negativa al momento que van a poner una denuncia. O sea, el 80% de las mujeres. ¿Por qué? Porque al momento que van a poner esta denuncia, las mismas personas, la misma policía, que es los carabineros que les decimos nosotras, justifican el actuar del hombre, indican que no fue para tanto, minimizan la situación, cuestionan los hechos e incluso a veces, en algunas ocasiones, tiran en bromas lo que ocurrió. Entonces, el abuso de poder de la policía en Chile es tan grande que lamentablemente tenemos el gran problema de que muchas mujeres no se acercan a denunciar porque no creen en la institución general de Carabineros. No, claramente. Afortunadamente renunció la semana pasada, el día 19, Mario Rosa, director general de Carabineros, pero no sabemos si la institución en sí va a cambiar. Y afortunadamente también, a raíz de esta gran revolución que se comenzó en octubre del año pasado, se va a crear una nueva constitución, que además es paritaria, chicas, la primera a nivel mundial, es un gran precedente para nosotras, o sea que se crea en base a igualdad en cantidad de hombres y mujeres, y la va a crear el pueblo chileno. Esperemos que esto cambie, pero actualmente es lamentable porque existe mucha violencia. Las llamadas a las líneas han aumentado en un 70% a las líneas de ayuda, pero cuando se quiere hacer la denuncia ya no hay un apoyo, no hay una contención de parte de la persona que recibe esa denuncia, así que eso es sumamente complejo. Bien, esa es para seguir trabajando en Chile. Silvia, ¿nos querés compartir un poquito? Sí, bueno, en el caso de Bolivia, al menos lo que he podido constatar o leer mediante la prensa, más que todo, se habla en este tiempo de pandemia de por lo menos 100 mujeres asesinadas en estos meses de confinamiento, ¿no? Estos son datos que han sido a través del informe del Ministerio Público en Bolivia. Pero, bueno, lo que dice, la mayoría de los casos de feminicidio son registrados por
en el contexto íntimo, y esta vez más porque las mujeres han estado más tiempo en casa, entonces han tenido que convivir con el abusador o con la pareja. Entonces, lamentablemente, estos datos de feminicidio, se registran en este contexto familiar, en este contexto íntimo, ¿no? Y el porcentaje ha sido bastante elevado, creo, y sin hablar de aquellos otros casos que se han denunciado como violencia doméstica o violencia de género en sí, que no están registrados. Y bueno, Vanessa decía, hay no solamente el tema del feminicidio es un problema, sino que hay instituciones que están corrompidas también, y que, por ejemplo, en el caso de la policía o las instituciones donde tienes que ir a denunciar, pues no te van a creer. Pero aquí también se suma otra cosa, el tema del castigo social que te da también la gente. Cuando sale una noticia de feminicidio o de violencia sexual, pues hay un castigo social, sobre todo en las redes sociales, y este castigo social no solo viene de los varones, viene también de mujeres, y eso también es algo que pesa en Bolivia, en Bolivia. Porque hay una violencia sexual o un feminicidio y lo primero que se saca es decir, ¿qué hacía ella de noche a esta hora? ¿O por qué no escuchó a su esposo? ¿O por qué no estaba aquí? Entonces, hay todo ese contexto que es muy fuerte, al menos creo, en Bolivia. Por eso yo creo que también muchas mujeres no denuncian el caso de violencia doméstica, violencia de género, por el miedo a ser castigadas socialmente más que Totalmente, todo. no, claro ejemplo. Gracias, Silvia. Yuri. Sí, pues para finalizar, yo nada más quisiera comentar que de acuerdo a ONU Mujeres México, desafortunadamente la violencia doméstica ha crecido en México en un 60% durante esta pandemia. Y bueno, eso y además la falta de acceso a la justicia y la impunidad que prevalece en nuestro país, desafortunadamente, la falta de investigación efectiva en los casos de feminicidio y de cada uno de los delitos que se cometen contra de las mujeres a lo largo de todo el país, así como la persistencia de prácticas machistas y misóginas en el territorio nacional, exigen una prevención y una atención urgente, tanto por parte de las autoridades, pero también debe de ser una prioridad para la sociedad en su conjunto. Gracias, Yuri. Qué rico, gracias por los comentarios que las participantes sobre la situación en Latinoamérica y generalmente COVID, ¿no? Y hacer este análisis de, no es solo violencia doméstica, no es solo en el interior, no es la vida privada, es no tener acceso a un lugar de protección donde ir a denunciar, no poder confiar en las instituciones que deberían protegerte, también eso es violencia. Y eso es público, porque esas instituciones son públicas, son del Estado. Entonces, volviendo al concepto de violencia de género, es todo acto de violencia psicológica, sexual, física, en el ámbito privado y en el ámbito público, ¿sí? Más allá, generado por un otro X o generado por propias instituciones también, ¿sí? Sin embargo, la situación es esa. Sin embargo, en Latinoamérica hemos avanzado un montón, tenemos leyes, tenemos en muchos países han nombrado a lo largo de la charla diferentes lugares a donde recurrir, diferentes instituciones que algunas funcionan, otras no tanto. Está bueno pensar que tenemos esos recursos, que también aquí en Irlanda hay, más allá de que la tipificación es violencia doméstica, eso existe. Quisiera también decir que si bien esto a veces no funciona tan bien y no está tan engranado, de esta situación se sale, ¿sí? La violencia de género es una situación que se sale, no es para siempre, no es un estado permanente. Si la institución no me ayuda hoy, como por ejemplo en el caso de la Ley Olimpia, al principio no le dieron
tanta importancia y relevancia, pero con la lucha, no solo de ella, sino de otros colectivos, de otros, que estamos todos en esta situación, con el acompañamiento de otros profesionales de la salud y otras profesiones que también es necesario, se sale. Esto no es, vuelvo a decir, no es un estado permanente. Se puede tener una vida tranquila, una salud mental saludable, llevará tiempo, porque claramente esto viene desde que somos pequeñitos, desde cómo nos crían, cómo nos pensamos y cómo pensamos que es lo que necesitamos o quizá lo que merecemos en nuestras vidas. Pero todo esto, cuando uno encuentra una amiga, una compañera que está decidida a acompañarnos en este momento, además del acceso y acompañarnos en este proceso, se sale. Esto no es para siempre. Y probablemente con nuestra lucha, en algún momento de la historia, también esto será algo que vaya a los libros de historia, ¿sí? Para ir terminando y pasar al momento de preguntas, quería compartir la pantalla. Este es un PowerPoint muy sencillito que será compartido luego entre el día de mañana o el viernes. Son un pequeño resumencito sobre recursos que hay en Irlanda y en América Latina como en España. Vamos a ver si se cambia. Ok. Por ejemplo, tenemos líneas de ayuda en Irlanda, como el Women's Aid, que tiene una página online y tiene un número que es 24 horas. También To Into You, que tiene la página web. Son lugares que muchos de nosotros hemos llamado, somos usuarios y hemos tenido una buena respuesta, por eso lo recomendamos. En Argentina existen dos líneas conocidas, que es la línea 144 y la línea 137. La línea 144, que es para atención a víctimas de violencia de género a nivel nacional, es gratuita, confidencial, y la línea 137, que es para la violencia sexual, familiar e infantil. En Bolivia tenemos líneas de ayuda como la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, que es una división especializada de la Policía de Bolivia. Hay una línea gratuita, como ven acá, que es un 0800, y que esta Fuerza Especial atiende las llamadas. Si bien, como dice Silvia, las instituciones a veces no responden todas como que quisiéramos, hay un sentimiento esperanzador que todavía hay instituciones que responden. Tenemos después la línea de ayuda de Chile, que hay un teléfono que se llama el 149, que está disponible también 24/7, es gratuito, ¿sí? Hay instituciones como la Cernamec o el ABOFEM, que es una asesoría legal, y hay direcciones regionales o Casa de la Mujer repartidas por todo el territorio de Chile para esto. Bueno, y acá como dices, si estás en Irlanda y querés comunicarte con el colectivo Chile Despertó, aquí está su mail y toda esta información igual será enviada. De España, porque también tenemos compañeros que son de España, tenemos el teléfono nacional de violencia de género, que es el 016, y el teléfono para personas con discapacidad auditiva y o de habla, 0,900, porque también siempre esto es importantísimo, tener una línea para personas que están pasando una situación de violencia de género y además tienen una discapacidad, que muchas veces no saben a dónde recurrir. Que es un servicio 24 horas, 365 del año, me trabé, perdón. Y bueno, y tienen un teléfono de emergencias que es el 112. Y esto también será enviado. Tenemos líneas de ayuda en México, que es la atención a ciudadanía, que es el 5209-0800, y además hay una página gubernamental al que podrán acceder para informarse más o recurrir por alguna de estas cuestiones. Y bueno, algunas de las leyes que hemos nombrado: la ley de interrupción voluntaria, la de Bolivia, la de México, la de Chile, que si bien no está totalmente sancionada, es un proyecto de ley, y la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar, que es la ley contra la violencia en Argentina. Y aquí nos encuentran en nuestras redes.
que sea ley, las que amablemente han ayudado a que podamos hoy estar conversando con todos ustedes, y Chile Despertó. Ahora podríamos pasar a algún momento de preguntas, si alguien tiene. Aquí voy a llamar a mi compañera Alba. Sí, muchísimas gracias. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias Celeste, muchas gracias Vanessa, Bianca, Silvia y Yuridia por las intervenciones. Creo que ha sido muy, muy interesante. Y bueno, tenemos un par de preguntas que nos comentan. Nos estaban comentando por el chat. En opinión de las panelistas, ¿qué señales de alarma identificaríais para una persona que se encuentra en una relación violenta? Bien. No sé quién querría comenzar. Claro. Si alguien... Yo creo que no hay una receta, es sumamente complicado, pero algunas señales pueden ser, por ejemplo, cuando tu pareja tiene una relación asimétrica contigo, o sea, ejerce relación de poder sobre ti. Cuando te dice cómo vestirte, cuestiona tus decisiones, intercede en los gastos que tú realizas, etc. Cualquier tipo de invasión que apele a tu no ser independiente y autónoma tiene que ver también con violencia. Y esas pueden ser señales que pueden desencadenar en violencias más graves en un futuro, desde mi punto de vista. Muy bien. Sí, siempre se habla de el iceberg de la violencia de género, ¿no? Como exacto, lo que se ve al final siempre es el maltrato físico, incluso llegando al asesinato, pero hay muchas cosas por debajo. Está los insultos, la denigración, el revisar tu celular, efectivamente. Todo esto son señales de conductas abusivas. Son puntos rojos, como les decimos nosotros, y es necesario poder identificarlos antes de... Pero es difícil, es muy difícil, porque incluso las chicas de la situación anterior que yo relaté comentaban, nosotras somos feministas y normalizamos ciertas conductas en esta persona porque era nuestro amigo, y no lo quisimos ver. O sea, ¿qué pasa con mujeres que no tienen acceso a la misma cultura, o que no están en un entorno feminista como el nuestro? Esas señales cuestan mucho más verlas. Y es mucho más complicado. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguna compañera más quiere comentar algo sobre este tema? Solo apuntar que totalmente de acuerdo con lo que dice Vane, no existe una receta, pero como bien dice, hay esos focos rojos, ¿no? Cuando encuentras siempre que hay una minimización de una de las de la mujer en la pareja, por ejemplo, esa puede ser una clara señal, ¿no? También. Totalmente de acuerdo. Si nadie más quiere añadir, tenemos otra pregunta por aquí que, bueno, me llama la atención. Nos preguntan por el chat si desde vuestro punto de vista tendrían cabida en esta discusión las mujeres trans. Yo, por supuesto, a título personal y como coordinadora de LASC es una organización transinclusiva. No solamente, y yo aquí de hecho incluiría no solamente a las mujeres trans, sino a las personas no binarias. Exacto. Creo que es muy necesario que estén también en la conversación. El feminismo tiene que ser transincluyente, tiene que estar apoyando a las personas no binarias que también sufren discriminación y que también sufren este tipo de violencia. Y al final tiene que ser interseccional, porque si no hacemos un feminismo blanco que no solamente ayuda a unas pocas y de ahí también se sale. No, claramente, concuerdo con Alba. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Sí, si bien quizá pareció que esta charla estuvo quizás sesgada o más orientada, cuando hablamos de persona de género es el género que cualquier persona autoperciba, digamos, ¿sí? Digo, ¿sabe esa persona que se autopercibe de esa manera? Digamos, y ahí cualquier persona que se sienta que está en una situación de violencia de género, que después esto se puede... Digo, nosotras nombramos una puntita de lo que es esto, y esto se
desambla y tiene un montón de otras aristas. Por lo tanto, también invitamos al colectivo que sea ley, claramente, a toda persona que no importa su autopercepción, es invitada a participar de los colectivos. Creo que también se puede hablar que es invitada a participar de todos los colectivos, en que sea ley a unirse por WhatsApp y encontrará un lugar de sororidad y de alojo, como en todos estos, como todas nosotras que hemos compartido la situación, esta charla. Me parece importante recalcar que no se han tocado esos temas, no porque no tengan lugar, sino porque tal vez no contamos con las herramientas, porque no tenemos lamentablemente la participación de nadie, de ninguna mujer trans o otras disidencias en los colectivos. Pero sería buenísimo poder hacerlo en un futuro, sobre todo sabiendo que han sufrido esa violencia de identidad durante toda su vida, además de todo lo que nosotros hemos planteado en esta charla. Así que es una invitación para nosotros. Totalmente. Aprovecho en este punto para hacer un poco de promo y decir que este es solamente el primero de un ciclo de 3 charlas que vamos a hacer, en el que trataremos también, la semana que viene la haremos en inglés y la semana siguiente la haremos en portugués, y sí que trataremos esos temas. Hemos querido que fuese uno en cada uno de los idiomas para que tuviésemos mayor apertura, y la semana que viene trataremos el racismo sistemático y también trataremos la identidad de género. Será en inglés, pero igualmente os invitamos a todos a que os unáis. Hay otra pregunta, Alba, creo, en el chat. Sí. Comentan por el chat también, cuando el abusador está en el puesto de trabajo, pero quien debería poner los límites, en este caso jefa de recursos humanos, no hace nada, ¿qué se puede hacer en este caso? Ahí me gustaría contestar. Yo tuve hace poco una situación medio abusiva en el trabajo. Yo tuve la suerte de que mi jefe sí tomó cartas en el asunto, pero yo lo primero que hice fue recurrir a hablar con compañeros y compañeras con los que tenía confianza para que estuvieran al tanto de la situación y pudieran acompañarme y estuvieran alerta. Entonces yo creo que si no se tiene la suerte de que la persona que tiene que tomar cartas en el asunto lo haga, a lo mejor buscar ayuda con las personas que tenemos alrededor. E inclusive a lo mejor, si fuese la jefa de recursos humanos, a lo mejor ir más arriba, ir a otra persona o digo más arriba en la jerarquía de una empresa, un trabajo, pero buscar en otros lugares hasta que alguien haga algo. Total, no, y además pensar que hay instituciones para eso. Por ejemplo, si estás en Latinoamérica, estos lugares, estas líneas telefónicas que era para violencia, la violencia laboral también está relacionada o englobada o enmarcada dentro de la violencia de género, ¿sí? Puede ser eso. En Irlanda tenemos la línea de AIDS, que también pueden llamarse. Podemos pensar también alguien de recursos humanos, o podemos pensar en muchos países, no sé bien cómo es la situación aquí en Irlanda, pero el sindicato también de trabajadores donde uno pertenezca también puede ser, pertenece también puede ser algunos de los lugares a donde uno pueda recurrir. Nos comenta Sofía por el chat que le gustaría compartir su opinión porque ella pasó por una situación de acoso laboral. Sofía, ¿crees que podrías quitarte el silencio? Sí, mira, yo pasé por una situación similar en donde mi jefe me acosaba laboral. Mira, era entre acoso sexual y laboral. Era una mezcla de las dos cosas. Yo busqué, bueno, y no solamente de él, sino que de mi entorno de trabajo en general, porque yo trabajaba con puro hombre y era la única mujer entre 17 hombres. Yo pedí ayuda al sindicato, pedí ayuda a recursos humanos. Lamentablemente el sindicato, que yo esperaba que fuera la red de apoyo que más me apoyara, no empatizó conmigo, sino que con mi jefe, porque mi jefe también era parte del sindicato. Esa fue la justificación que me dieron.
Pero tuve la suerte que Recursos Humanos sí empatizó conmigo. Finalmente lo despidieron a él, pero después esperaron un año y me terminaron despidiendo igual a mí. Siempre se despiden a las dos partes. Nunca, por lo menos en lo que yo investigué, estas situaciones no se quedan, siempre despiden primero a uno y después esperan un tiempo y despiden al otro. Así que, como todos saben, la institución en general, ni por mucho que uno pida ayuda, no te van a prestar, no están preparadas en general la sociedad para brindarte un apoyo de esa magnitud. O sea, ningún sistema en el día de hoy funciona como debería funcionar, ni te presta la ayuda ni las herramientas para salir de este problema. Por eso es tan difícil denunciar situaciones, uno se siente vulnerable, expuesta, yo perdí mi trabajo y el respeto de todos mis compañeros también, porque nadie me creía, porque todos minimizan la situación, ¿me entiendes? Por eso que las mujeres estamos tan expuestas y somos tan vulnerables y no nos atrevemos a denunciar muchas de estas situaciones. Lamentablemente el sistema funciona así. Muchas gracias, Sofía. La verdad que, bueno, creo que cualquier persona que conozca a alguien que pasa por una situación de acoso laboral en su puesto de trabajo, en cualquier país de los que estamos aquí, sabemos que muchas veces efectivamente el sistema no funciona tan bien como debería. Aquí, por supuesto, lo único que podemos hacer es dar la información institucional y las redes de apoyo necesarias para las personas que tomen su propia decisión a la hora de denunciar o no. Por supuesto, cada persona tiene que tomar esa decisión de forma personal, pero efectivamente, muchísimas gracias y has sido muy valiente por compartir tu testimonio. Chicas, estamos rozando el límite de lo que dijimos que iba a ser la charla. Si no hay más preguntas, creo que podríamos dar paso a una ronda rápida de despedida de nuestras maravillosas ponentes. Sí, pues quien quiera empezar, podéis comenzar a unas últimas palabras y cerramos por hoy. Bueno, yo quiero decir una cosa que no quiero olvidarme. Gracias, muchas gracias a las que no están en cámara. Ale, Nares, bueno, Cele y Alba que estuvieron moderando, y a las chicas que fueron parte de la organización de la charla, pero finalmente no fueron panelistas. Caro, Marjorie, Pato, no sé si me estoy olvidando de alguien, recuérdenme. Pero bueno, gracias a todas y muchas gracias por este espacio. Y bueno, espero que sigamos compartiendo y creciendo y tirando el patriarcado abajo. Y sobre todo desde el colectivo de Que Sea Ley, quiero decir que esperamos que este año sea ley finalmente el aborto en Argentina. Muchas gracias. Cruzamos los dedos desde todas las partes del mundo para eso, Bianca. Muchas gracias, chicas, a todas las organizadoras por darnos esta oportunidad, a Latin America Solidarity Center por abrir estos espacios. Espero que siga habiendo muchos más espacios como estos, porque finalmente siempre habrá muchos temas en los que ahondar en relación a a violencia de género. Y bueno, creo que este es un paso importante para manifestarnos y no quedarnos calladas. Sí, yo también agradecerles, chicas, por la invitación, por la instancia, fue muy enriquecedora. Todavía nos queda mucho que luchar, como también pasa en Argentina. En Chile solo tenemos el aborto de las 3 causales también, invalidado también por la poca información y porque los médicos también pueden tomar la decisión de no proceder con el aborto en esas 3 causales. Nos queda mucho camino, pero estas son las instancias enriquecedoras que, si podemos hacer que una chica entienda que está sufriendo violencia y busque ayuda, ya es un granito de arena. Así que ojalá se den más instancias y eso. Agradecerle a todos los que estuvieron en el chat también, a todos los que nos escucharon, porque fueron 2 horas. Así que muchas gracias de verdad y ojalá hayan otras instancias futuras. Bueno, para finalizar, pues igualmente muchísimas gracias a todos los grupos o colectivos que han sido parte de este evento, a Latin American Solidarity Center
y ha sido bastante educativo para mí también como invitada, y eso lo agradezco también bastante. Y bueno, solamente quisiera cerrar con algo, o sea, con un dicho que siempre llevo conmigo, es de una minera boliviana, es Domitila Chungara, se llamaba. Nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos dentro. Entonces, si podemos vencer ese miedo, yo creo que también, o sea, podemos vencer a todas las cosas, o sea, que causan este miedo y que son sobre todo luego causa de la violencia de género. Gracias. Bueno, gracias Silvia, y gracias Vanessa, Yuri, Bianca y Alba. La charla ha sido maravillosa, espero que se haya sentido así desde el otro lado. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Ojalá les haya tocado un poquito del corazón, haya informado en algo más, y que además aquí estamos, todos nosotros estamos para acompañarnos en todo lo en lo que venga. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas, chicas. Para terminar, simplemente de nuevo agradecer a todas las representantes, como habéis dicho, a todas las que están detrás, las que han estado creando este evento, a todos los colectivos que se nos han sumado y por supuesto también a nuestras participantes por pasar todo este tiempo con nosotras y quedarnos hasta tan tarde juntas. Finalmente, poco más que añadir, agradecer también a Irish Aid y a nuestros miembros, que son los que hacen posible que podamos hacer este tipo de eventos. Unos recordatorios finales simplemente, como ya he comentado antes, deciros que mañana o pasado subiremos la charla a nuestro canal de YouTube, donde podréis volver a verlo. Aquellas que no hayan podido estar con nosotras podrán verlo en diferido, compartirlo para que llegue a cuanta más gente posible este mensaje mejor. Tenéis también charlas anteriores que hemos hecho y comentaros, como ya lo he dicho antes, que la semana que viene tendremos la segunda de este ciclo de charlas en inglés esta vez, y la semana siguiente la tendremos en portugués para cerrar. El link para registraros lo tenéis aquí en el chat, pero igualmente lo enviaremos también en unos días cuando hagamos el follow-up email. Y nada, en ese email recibiréis los recursos que hemos estado comentando junto con el link, y también un link donde nos podéis dejar el feedback, que es bastante útil para nosotras a la hora de seguir organizando más eventos de este tipo. Por supuesto, seguid a nuestras panelistas, a las organizaciones en redes sociales. También añadiremos todo eso en el mail que vamos a enviar. Y nada, si os haya gustado todo este quilombo que hemos armado aquí, os invitamos a que nos busquéis en redes sociales. Somos Latin American Solidarity Center en Facebook, LASK Dublín en Twitter e Instagram. Podéis entrar en nuestra web, suscribiros gratuitamente a nuestra newsletter, y si os encanta lo que estamos haciendo y queréis contribuir a que hagamos algunos eventos más, pues os podéis hacer miembros de LASK por 10 euros al año. O se lo podéis regalar a alguien que llega a Navidad y puede ser un regalo guay. Poco más que decir, que nos haya dicho ya, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Fuerza y sororidad para todas. Gracias. Gracias, Alba. Y recuerden que juntas somos más fuertes, chicas. Vamos, que podemos lograr ese cambio que tanto esperamos y tanto necesitamos. Gracias.